fíjense bien que el ejercicio anterior nos hizo falta calcular algo todavía en ese ejercicio. Y se me había olvidado que era lo más importante, la parte que le había comentado, ¿no? Porque aunque no es nada complicado, solo calculamos las presiones de suelo, pero no calculamos los empujes. Los empujes serían la resultante de cada una de la forma geométrica que tenían las presiones en el dibujo, ¿no? En los esquemas. Entonces, pero yo estuve obviando, yo obvié que le dije yo que teníamos un suelo. Aquí, por ejemplo, teníamos un suelo acá. Tenemos un suelo acá y tenemos también acá, teníamos el suelo del estrato 2. Pero acá, y calculamos los esfuerzos pasivos, los esfuerzos pasivos. Pero no habíamos calculado los esfuerzos activos que hay aquí, ¿no? Porque, fíjense bien, aquí habíamos dicho que había una sobrecarga. Aquí habíamos dicho que había una sobrecarga, ¿verdad? De 1.5. Esa sobrecarga te genera esfuerzos activos o presión activa. Mientras que estos esfuerzos, este suelo que tengo a la izquierda, te genera esfuerzos pasivos o presión pasiva. ¿Ok? Que también estaría dada, si ustedes observan acá, esa presión activa estaría dado en la base. La base sería igual a K sub P multiplicado por gamma por H. Gamma por H. En este caso, H corresponde a la altura que tengo acá, ¿no? Esta altura habíamos dicho que era de 1.5. Lo que pasa es que yo le hago énfasis en esto porque casi en la mayoría de los ejercicios que van a ver ustedes en libros, probablemente solo observen el cálculo de la presión pasiva o la presión activa, que es la presión que genera este tipo de suelo, ¿no? En la parte para que se deforme el muro hacia la izquierda, alejándose del suelo. Pero es difícil ver ejercicios que influyan o que tengan un suelo que haga presión pasiva, que es el suelo que tenemos en este sentido, en este lado del ejercicio. Entonces, ¿qué lo multiplicaríamos por 1.5, ¿no? Que es la altura correspondiente a la presión pasiva, que es el suelo que tenemos al lado izquierdo. ¿Qué lo calcularíamos esa presión pasiva? Como este suelo, hago énfasis en esta base. ¿Por qué? Porque este suelo tenía un C igual a ¿cuánto? Igual a 0. Pero si hubiese tenido un C diferente de 0, acuérdense que para la presión pasiva era K sub P, tomar en cuenta lo que es la fricción del suelo multiplicado por el sigma, ¿no? Que es la densidad del suelo por la altura del suelo. A esto le sumamos más 2 veces la cohesión por la raíz de K sub P, perdón. Por la raíz de K sub P.
Y ahí podemos calcular lo que es esa presión, la presión pasiva de Rankine. La presión pasiva de Rankine, que está en este sentido. Ahora, para eso son esta expresión. Para determinar la fuerza de empuje, ustedes saben muy bien que aquí agregamos un medio, elevamos al cuadrado de esta altura y multiplicamos por h acá. Y ahí ya tenemos, en vez de esfuerzos, tenemos fuerzas, ¿no? En vez de fuerzas, tenemos esfuerzo acá. Perdón, en vez de esfuerzo tenemos fuerza acá. Una fuerza pasiva. Una fuerza pasiva. Entonces, pero vamos a dejar ese ejercicio porque se hace complicado explicarlo así. Mejor lo voy a hacer a mano y lo voy a subir a Classroom. ¿No? Se hace bastante complicado. En Excel, ustedes me entenderían, es difícil que me entiendan porque tengo que llevarlo con el gráfico. Y con gráfico se hace un poco, sin tener el gráfico se hace un poco complicado, ¿no? Entonces vamos a ver este ejercicio que está hecho acá. Calcular, dice, la fuerza activa total que el terreno ejerce sobre el muro de hormigón en masa mostrado en la figura, utilizando la teoría de Rankine y la teoría de Coulomb. Si utilizas la teoría de Rankine, vos conocés la ecuación. Acordate que este muro tiene un solo tipo de suelo acá a la derecha, pero el relleno tiene una inclinación de 15 grados. Por tanto, no puedes utilizar, te voy a mostrar aquí, no puedo utilizar las ecuaciones. Estas ecuaciones no las puedes utilizar porque esas ecuaciones son para cuando no hay inclinación en el relleno. Pero cuando hay inclinación en el relleno, las ecuaciones varían, ¿no? Yo se lo había explicado en los videos anteriores. Varía de la siguiente manera. Se tendría que utilizar esta ecuación de acá. El coeficiente de presión activa de Rankine cambiaría, en donde alfa viene siendo el ángulo de inclinación del talud. Ahora, si yo calculo ese coeficiente de cohesión de activo de Rankine, con esa ecuación, yo voy a obtener acá, aquí según la teoría de Rankine dice, ¿dónde me fui? Perdón. Según la teoría de Rankine, voy a tener entonces que la presión activa, voy a ver si puedo utilizar la presión activa acá. ¿Ok? Determino K sub A y posteriormente determino P sub A, que es igual a 60.5 kilonewton metro. Ahora, quería hacer algo yo de mostrar un ejemplo. Voy a ver si puedo, sí. Copiar. Voy a abrir Paint. Que es más fácil. Voy a abrir Paint. Y voy a compartir la pantalla con Paint. Vamos a ver, clic. Aquí está. Están viendo Paint ahora. Entonces voy a pegar la imagen que tengo. Y aquí yo puedo observar, ¿verdad? Que el comportamiento de la resultante de este muro, como yo les dije, va a tener una inclinación. Va a tener una inclinación
que era lo que yo le comentaba, ¿no? Esa inclinación va a estar dada, esa inclinación va a estar dada acá. Va a estar dada por 90, ¿verdad? Menos beta, el ángulo del muro, más el ángulo de fricción. Pero como estamos hablando de Rankine no toma en cuenta este ángulo. Por tanto, solo sería 90 menos beta, ¿no? Pero hay que fijarnos acá que mi situación estaría dada a partir de esta parte del suelo, miren. O sea, que este suelo que tengo acá, estos dos triángulos de suelo que tengo acá, el peso de esos dos triángulos de suelo me ayudarían al comportamiento del muro, lo cual yo lo tengo que tomar en cuenta. Yo le voy a decir peso acá. Peso. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? ¿O en qué va a influir? En que yo en esta fuerza resultante, le voy a llamar fuerza resultante R, o la presión de empuje, en este caso activo, inclinada, ¿no? Empuje activo. Empuje activo. Entonces ese empuje activo va a tener una componente vertical, y otra componente horizontal. Y una componente horizontal. La que me va a generar. El empuje es la componente horizontal, como yo le he hablado en otros ejercicios. Ay, padre, esta cuestión. Como le he dicho en otro ejemplo, ¿no? Tengo una componente vertical y una componente horizontal. Entonces, la componente vertical, esta componente vertical me ayuda a la estabilidad del muro. Pero la componente horizontal ayuda al empuje del muro. O sea que la que voy a utilizar yo como empuje es la componente horizontal. Y es lo que se está determinando en este ejemplo, ¿no? Esa componente horizontal. Que nosotros podemos ver acá. Que se determina el coeficiente activo de Rankine. Y posteriormente la fuerza de empuje activo de Rankine, que es de 60.5. Y luego se descompone esa fuerza en las componentes rectangulares. Acuérdense que esa fuerza tiene una inclinación de esa fuerza tiene una inclinación. Aquí nosotros habíamos dicho, perdón, yo le puse de 90 menos beta. Eso es en el caso de Coulomb. En el caso de Rankine, esta inclinación ya lo habíamos hablado de todas maneras en otras diapositivas, en otras clases. En el caso de Rankine, esta inclinación es la misma inclinación de 15. ¿Por qué? Porque estoy considerando el empuje desde esta zona vertical, ¿verdad? O sea, no estoy incluyendo el peso que me genera este suelo que tengo acá. Por lo tanto, este ángulo de inclinación de la fuerza es de 15 grados. Es de 15 grados. Es igual
la inclinación de la fuerza va a ser igual a la inclinación del suelo del relleno, ¿no? A la inclinación del relleno. Por lo tanto, si esto es de esa manera, podemos definir o podemos descomponer las fuerzas resultantes, la podemos descomponer. Esa fuerza de 60.5 está inclinada a 15 grados. Está inclinada a 15 grados, por lo tanto, tiene una componente en X de 58.48 y tiene una componente en Y de 15.66 J. ¿Por qué negativo? Porque va a la izquierda la componente en X y negativo en Y porque va hacia abajo, ¿no? Pero esos signos es solo para expresarlo, escalar, vectorialmente la resultante, ¿no? Entonces, yo le estaba hablando del peso del suelo en la parte triangular. Es decir, entonces yo le estaba hablando de este suelo que tengo acá. Este suelo que yo tengo acá, este triángulo, ya se lo voy a mostrar. Este triángulo que tengo acá. Este triángulo que tengo acá, de ese suelo que está ahí, ¿va? Está aumentando la componente vertical del empuje. Perdón, sí, del empuje, así es. Está aumentando la componente vertical del empuje. Por lo tanto, eso se tiene que tomar en cuenta porque de alguna u otra manera está aumentando esa componente vertical. Por lo que si sacamos el área de ese triángulo, esa área va a ser igual a 1.477 metros cuadrados, multiplicada por la densidad del suelo, que es 18.5, te da el peso lineal del suelo que está por este lado de acá, ¿no? El peso de este suelo que tengo acá, el suelo de este triángulo que tengo acá, ¿verdad? Este triángulo tiene su área. Si esa área yo la multiplico por la densidad del suelo, yo voy a obtener el peso de esa masa de suelo triangular. Por lo tanto, se va a sumar a la componente vertical. Y debido a eso voy a tener una resultante diferente, con un ángulo de inclinación de 36.3 y una resultante de 72.57. Lo que hace de que esa resultante cambie, ¿no? Ahora en Coulomb, por Coulomb, calculo con el coeficiente activo de Coulomb y determino la presión lateral. Determino la presión lateral. Una vez determinando la presión lateral, que es de 71, igual a como se hizo en el paso anterior, se determina que esa inclinación está a 30 grados. Por lo tanto, de esa manera se determinan las dos fuerzas de empuje. Ahora, aquí hay otro ejercicio. Aquí hay otro ejercicio de empuje de suelo, ¿verdad? Está ese otro ejercicio y están otros ejercicios. Está muy bueno. Les pido que se lo revisen, que lo estudien. Verificar la estabilidad del muro de contención mostrado en la figura. Este ya es el problema 5, es un problema que no es de empuje de tierra, sino es de diseño del muro de contención. Y eso es hasta la próxima unidad, que ya con esto nosotros terminaríamos lo que es empuje de tierra y solo faltaría diseño de muro de contención. La situación es que voy a seguir subiendo ejercicios, sí.
porque los ejercicios que hemos hecho no, o sea, no son muy extensos. Y hay ejercicios que conllevan a calcular, como le dije anteriormente, tanto la capacidad o el empuje activo y el empuje pasivo. Entonces, preferiblemente voy a subir otro ejercicio que sea un poco más complicado, ¿no? Un poco más complicado. Esto es en cuanto al diseño de muro, que eso lo vamos a ver más adelante nosotros. Este problema 6, que es un problema bastante práctico, y sí lo pueden resolver ustedes por el método de Coulomb. La única diferencia que van a ver acá es cómo se determina la sobrecarga, ¿no? O la densidad equivalente por el método de Coulomb. El método de Coulomb te toma en cuenta la sobrecarga por cada estrato. O sea que el estrato superior llegaría a ser la sobrecarga del estrato que está trabajando. Y así sucesivamente. Es decir, si tenés una sobrecarga y tenés dos estratos, la sobrecarga sería, valga la redundancia, la sobrecarga del primer estrato. Y para el segundo estrato, la sobrecarga más el estrato superior sería la sobrecarga del segundo estrato. Y así sucesivamente. Y eso, eso de densidad equivalente la pueden determinar con esta ecuación. ¿Ok? Es un ejercicio sencillo que ustedes pueden realizar. Claro, se ejecuta diferente a como ustedes lo han venido viendo en ranking, ¿no? Porque este está hecho por Coulomb. Hay otro ejercicio acá. Demostrar la ecuación de ranking. Está muy bueno el ejercicio. Demostrar la ecuación de ranking. Mírenlo, estudienlo. Este es el otro ejercicio que les digo que utiliza Coulomb y la sobrecarga de cada estrato la toma en cuenta, ¿no? Lo toma en cuenta. Este es otro ejercicio que es de diseño de muros, pero toma en cuenta la capacidad, la fuerza activa de ranking. Así que por eso lo puse acá, ¿verdad? Perdón, la fuerza activa por Coulomb lo hacen, que este es Coulomb, ¿ves? Ese es Coulomb. Este ejercicio lo voy a subir a Classroom. Voy a subirle otro ejercicio resuelto también que ustedes, que sea un poco, que se puedan entender rápidamente, ¿no? Yo creo que hasta ahí vamos a quedar, muchachos. Vamos a quedar hasta ahí porque son las 8:02. Sí, vamos a quedar hasta ahí. Indicándoles, ¿verdad? Que ya subí el ejercicio resuelto del sistemático. Ya lo subí a la plataforma. Así que chequenlo para que puedan rectificar lo que hicieron mal en el sistemático. Asimismo voy a hacer como les dije, unos ejercicios y se los voy a poner en la plataforma para que ustedes estudien con ellos, La otra situación es que aquí me hace falta, aquí yo tenía unos ejercicios propuestos. Estos ejercicios propuestos que están acá, esta diapositiva ya la subí a Classroom. Estos son los ejercicios que ustedes me van a hacer. Estos son los ejercicios que ustedes van a realizar en el próximo trabajo. Acuérdense que el martes que viene vamos a hacer sistemático de empuje de tierra. Y
además de hacer el sistemático, también me van a entregar estos ejercicios. Son 4 ejercicios, 5 ejercicios son. Perdón, son 6 ejercicios. Pero hay uno, por ejemplo, dice este ejercicio que ven acá, el primero, el 14.5, es con esta figura. Repite el problema del 14.5, es ¿no? Después dice, un muro de contención. Profe, debería subir en el ejercicio 14.8, se refiere al problema 11.7. Sí, no. Ese es el que yo iba a verificar. No es el 11.7. No es el problema 11.7. Para la pared descrita en el problema, el 14.2 van a ser. Determine la fuerza pasiva por unidad de longitud en el estado pasivo de Rankine. Pero ¿qué sucede? Acuérdense que yo le dije que estos dos suelos me generan un empuje activo. Un empuje activo, pero por fines prácticos o teóricos, práctico sería más bien, por fines prácticos, ustedes van a considerar de que estos dos estratos me están generando un empuje pasivo para poder calcular el empuje pasivo. ¿Ya me entiendes? Pero en realidad no están generando un empuje pasivo, sino un empuje activo. Entonces ahí no es del problema 11.7, sino el problema de la figura 14.27. O mejor dicho, del problema 14.7, pues. No lo hagan con la figura 14.21, porque dice, un muro de contención de 5 metros de altura con una cara posterior vertical tiene suelo C menos phi como relleno, ese. O sea, un suelo cohesivo friccionante como relleno. Para el relleno es